Y ahora sí, nos vamos a las noticias de esta hora de la mañana. Abrimos la página informativa con don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del martes 25 de junio hablando de la propuesta de reducción de la jornada laboral por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El secretario de Estado de este ministerio, Joaquín Pérez Rey, ha avisado al COE de que esperan hasta el próximo lunes 1 de julio para que la patronal eleve una propuesta por escrito sobre la reducción de la jornada laboral, o de lo contrario pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en el 2025 sin merma salarial. Pérez Rey, quien es el número 2 de Yolanda Díaz, ha hecho énfasis en el poco tiempo con el que cuentan para poder sacar esta iniciativa legislativa adelante. Esta es una legislatura marcada por el tiempo de trabajo, y entendemos que, por tanto, la principal medida, la medida más importante, no laboral, me atrevería a decir, la medida más decisiva en la que va a llevar a cabo el Gobierno de progresista de coalición, es precisamente rebajar la jornada. De igual manera, Joaquín Pérez Rey ha avisado al COE y al CEPIME de que antes de la próxima reunión para avanzar en la reducción de jornada, que se ha convocado para la próxima semana que viene, deben trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo. Bueno, ya saben ustedes que la radio es información y también es servicio. Nosotros nos dedicamos a hacer un análisis político, económico y también social. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, porque lo de la reducción de jornada laboral les puede afectar, ¿no? A atañer a muchísimas personas, sobre todo aquellos que tienen una pequeña empresa, una pyme, una mediana empresa. Vamos a hablar de lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y cómo está complicando a los empresarios que lleven a cabo algunas iniciativas para sacar de la crisis a este país. En algunos países se está empezando a hablar de esa jornada laboral, esa semana laboral de 4 días, que ahora no es una realidad en nuestro país, pero parece que vamos hacia eso, sobre todo si tenemos en cuenta que son los comunistas los que están en el Ministerio de Trabajo. El trabajo ennoblece, pero sobre todo si eres comunista lo que te gusta es trabajar poco y, por tanto, cuanto menos puedas trabajar, mejor que mejor. El tema de la reforma laboral no es tanto la adaptación, ¿no?, de esa reducción de jornada, sino cómo se está llevando a cabo, con ese ultimátum de 7 días del Ministerio de Trabajo, que directamente le dice, pues, lo que es su práctica habitual, le urge a la patronal a que tome una medida, y si no, pues ellos directamente sacarán adelante lo de la jornada laboral con comisiones obreras y UGT, si COE o CEPIME no se pronuncian por escrito, y además especifican que quieren por escrito que quede bien claro. El tema está aquí también en las multas que contempla esta reducción de jornada laboral, de hasta 10.000 euros hasta a aquellas personas que no lo apliquen. Y claro, en un país en el que, por ejemplo, nos dedicamos al turismo, hay muchísimo trabajo de hostelería, es bastante complicado. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué quieren? ¿Que trabajemos 50 horas? Pues no, por supuesto que no. Sí, el tema es que se debe flexibilizar los contratos, se debe facilitar la contratación, que haya mucha más gente trabajando, porque en muchas ocasiones lo que hacen este tipo de medidas, que vamos a pensar bien, ¿no?, pretendidamente buenistas, lo que quieren es que se trabaje menos, que haya más calidad de vida, lo que hacen es perjudicar a todos esos empresarios que quieren contratar, y por tanto ahí es la patronal la que discrepa, ¿no? Aunque no haya presentado todavía ningún texto alternativo, lo que tienen claro es que estas medidas, que en un principio pueden estar pensadas para que precisamente estemos mejor los ciudadanos en cuanto a que seamos unos empleados con mayor calidad de vida, lo que hacen es que merman la capacidad del empresario de contratar y, por tanto, hace pues que decrezca la economía. Este es un análisis económico muy simple. Hay muchísimas aristas dentro de este análisis económico, pero lo que está claro es que el Ministerio de Trabajo en muchas ocasiones implementa una serie de medidas sin ton ni son, y sobre todo pensando en esos intereses propagandísticos, intereses políticos, intereses de su entorno, sin pensar en la desprotección absoluta en la que se quedan los empresarios con este tipo de medidas.
Y continuamos con la información contándoles que el Partido Socialista confirmó por primera vez la existencia de negociaciones con el Partido Popular para la actualización del Consejo General del Poder Judicial. Estas negociaciones se daban por supuestas, pero por ahora no se habían hecho públicas. Desde Ferraz se muestran esperanzados en que se cierre un acuerdo posiblemente esta semana. La portavoz socialista Esther Peña aseguró en rueda de prensa que mantienen intacta la confianza en la renovación y evitó cualquier interferencia para que las conversaciones culminen con éxito. Según ella, desde el PSOE esperan que la discreción siga siendo la tónica con los contactos de los últimos días. Sin embargo, los socialistas prevén poder anunciar un pacto más pronto que tarde. Por lo visto, Génova se abre también al entendimiento, aunque recupera la condición de cambiar el sistema y que los jueces elijan a los jueces. Ya saben que el tema del día, de la semana, casi del mes, está siendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años bloqueado, 5 años estancado, y en un momento determinado parece ser que el PSOE y el PP se van a dar ese beso final en el altar para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Nadie quiere todavía lanzar las campanas al vuelo porque es un caso sumamente complicado, pero lo que sí que sorprende es por qué han elegido este momento concreto para llevar a cabo esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo sorprendente precisamente es cómo han elegido estos tiempos, y de hecho dice el PP que casi es mejor que adopten esta renovación de manera urgente en el mes de julio, porque si no, Pedro Sánchez lo puede hacer de otra manera, ¿no? Por la puerta de atrás, como se suele decir, a la suya, como veíamos que hacía también el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que no consulta con la patronal. En un momento determinado, el problema que podemos tener con este gobierno de coalición socialista-comunista es que pues aprovechen la circunstancia y hagan lo que les dé la gana sin contar absolutamente con nadie. Los puntos estratégicos de este acuerdo, que estamos empezando a conocer a través de diferentes medios de comunicación, no es tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es sumamente importante, sino que este acuerdo pues incluye otras cosillas, ¿no? Otras prebendas, que es algo bastante habitual dentro de la política. Estos chantajes a los que a veces se someten a los partidos políticos dentro de las negociaciones, y entonces incluiría, además del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos de gobernador y subgobernador del Banco de España, las vacantes del Consejo de Radio Televisión Española, ese consejo del que vamos a hablar también hoy, que reparte muchos millones y que gasta mucho dinero en la radio pública y la televisión pública. O sea que nadie da puntada sin hilo. En cuanto a ese punto de entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, son muchas las voces que se están alzando y están diciendo que quizás lo que intentan es evitar males mayores, pero no es lo correcto, porque acordar cualquier cosa con Pedro Sánchez, de verdad que creo que sería un error. Así que Feijóo acepte este órdago es casi, no sé, increíble, porque cuando se intenta hacer una oposición lo tienes que hacer de manera firme, de manera tenaz, y lo que estamos viendo en Génova, con ese posible acuerdo en junio, con esa negociación, lo que está haciendo es pues ser facilitador del gobierno socialista, del gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que lo hacen para evitar que Pedro Sánchez maniobre de manera unilateral con el Poder Judicial, una posibilidad que también en la Judicatura está despertando ciertas suspicacias, pero es que lo hemos visto ya habitualmente. Yo de verdad que creo que no es que sea algo que vaya a conseguir evitar, que no vaya a conseguir frenar el Partido Popular con esta actitud, sino todo lo contrario, sino que se convierte en cómplice del gobierno de Pedro Sánchez. Y en otros asuntos, muy atentos a los movimientos del hermano de Pedro Sánchez tras ser denunciado por malversación, fraude con Hacienda y tráfico de influencias, pues ha salido a la luz que la Diputación de Badajoz, que es gobernada por el Partido Socialista, montó a toda prisa un despacho a David Sánchez para que pueda justificar su trabajo ante el juez que le está investigando. El Debate publicó ayer las imágenes del montaje express del nuevo lugar de trabajo del hermano de Sánchez, que se ha camuflado en el interior de las oficinas agropecuarias de la Corporación Provincial
provincial. El montaje del despacho comenzó hace varios días. A primera hora de la mañana del pasado lunes, un grupo de 4 operarios accedió a unas instalaciones que la Diputación de Badajoz tiene en un piso ubicado enfrente de la catedral. Llevaban consigo un escritorio, una silla y una estantería pequeña. Los trabajadores sacaron estos muebles del Palacio de Felipe Checa, ubicado a pocos metros. El traslado de los muebles fue supervisado en todo momento por el socialista Ricardo Cabezas, jefe directo del hermano de Sánchez y diputado encargado del área de cultura. Bueno, maravilloso lo del despacho de David Sánchez. Saben ustedes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, está asediado por 2 casos de corrupción, presunta corrupción en su entorno cercano. El de Begoña Gómez, su mujer, a través de una serie de contratos que consiguió para socios, amigos, como es el caso, por ejemplo, de Globalia, de Javier Hidalgo, de Carlos Barrabés, a través de su empresa Barrabés, a través de ese máster adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, máster para el que ni siquiera tenía un cargo como profesora, ¿no?, de la Universidad Complutense. En fin, el caso es que ese es uno de los casos y el otro es el del hermano. O sea que ya ven ustedes que en el entorno familiar hay 2 presuntos casos de corrupción que van asediando al presidente del gobierno. Y lo mejor del caso de David Sánchez, ahora vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de quién es, a qué se dedica y por qué está ahí, es que no se cortan un pelo. Existe un problema relacionado con su vivienda, dónde estaba trabajando, si vivía en Portugal, si vivía en Tailandia, si vivía en España, cómo consiguió ese puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Y lo más reciente es que, como la jueza está buscando pues una serie de pruebas, de indicios respecto a su modus operandi, han montado de manera acelerada pues un despacho. Esto, ya les digo, es simplemente una anécdota que nos sirve para hablar de la impunidad con la que se ven ciertos cargos relacionados con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque si son capaces de montar un despacho de manera exprés para aparentar que él está trabajando cuando en realidad lo que estaba haciendo es dedicarse a otro tipo de labores sin la supervisión de la Diputación, por ser él quien era, porque ya ven ustedes que no esto no se le permite a cualquier funcionario, ¿no?, sino que tiene que ser una persona íntimamente ligada pues a alguien que tenga mucho poder, como es el caso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya ven que esa controversia relacionada con la ausencia de trabajo, de ausencia de su puesto de trabajo de David Sánchez, está generando pues una cascada de acciones que son cuando menos cómicas, ¿no? Que le tengan que montar un despacho de manera express es bastante llamativo, sobre todo porque lo que intentan es ocultar una serie de pruebas para esa investigación judicial, ¿no?, por esos presuntos delitos de malversación, de tráfico de influencias en los que está involucrado. También se ha cuestionado, por ejemplo, cómo llegó a la plaza en la Diputación de Badajoz, ¿no?, viendo las calificaciones que obtuvo en ese proceso de selección, que ha estado opacado. No se conocen muchas de las pruebas, por qué se cambió de ubicación a David Zazagra, que es como el sobrenombre con el que quiere ser conocido, cómo se evaluaron pues su potencial para ciertos puestos, dado que en algún momento determinado se vio que no cumplía con todos los requisitos, como por ejemplo que no tenía un máster en dirección de orquesta, que era para lo que es puesto una condición sine qua non, ¿no?, para el puesto para el que se le requería. En fin, el caso es que esto es solamente un ejemplo de lo que son capaces de hacer, porque se ven con una impunidad como para montar un despacho y que parezca que aquí no ha pasado nada y que él siempre ha estado trabajando allí y que todo lo que contamos los medios de información pues no es lo que parece. Y seguimos con los escándalos del Partido Socialista. Hablamos del caso Koldo, pues sale a la luz que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, también hacía de cazatalentos desde su puesto en el Ministerio de Transporte. Dentro de la investigación encontraron gran cantidad de correos electrónicos en los que la gente le enviaba sus currículos y le pedían puestos en la administración, sin importar que fueran familiares, amigos o personas a los que acababa de conocer. Los correos a los que tuvo acceso la Guardia Civil muestran cómo también gestionaron el nombramiento
nombramiento de la exmujer de Ábalos para el puesto de asesora en la delegación del Gobierno de Madrid nada más llegar al Ministerio de Transporte en el año 2018. Su buzón de entrada acogió currículos de todo tipo: ingenieros, perfiles sanitarios, técnicos en prevención de riesgos laborales. El tono cambiaba de unos a otros, desde gente que se dirigía a él con un formal señor García hasta otros que le llamaban crack. También hubo correos que llegaron por parte de terceros, como es el caso del empresario Víctor de Aldama, quien en el 2019 le envió el currículo de una ingeniera para postularla a un cargo en la empresa Ineco. Pues ya ven que en el fondo era una agencia de colocación, que esto ha pasado mucho en el gobierno socialista, ¿no? Cuando tocan el poder, de repente dicen, bueno, pues esto para mí y para los demás. Esto lo hemos visto nosotros en el caso de los ERE, un caso que se juzgó y de repente, pues igual que pasa con el caso Koldo, igual dentro de unos años lo que vemos es como el Tribunal Constitucional decide borrar un delito, como es el de malversación, a Griñán y a su número 2 en el caso de los ERE. Igual de repente dentro de unos años vemos como pues lo que dijeron que realmente era delito, pues ya no lo es. Porque el problema que tenemos en nuestro país es que en un momento determinado, como el gobierno ha metido sus zarpas en la justicia y también en el Tribunal Constitucional, recordemos que Cándido Conde Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional, pues ha conseguido mezclar los poderes y al final, como dijo en Radio Nacional en esa entrevista en la que preguntaba al entrevistador ¿quién nombra a los fiscales?, dando a entender que en el fondo tenía poder sobre todo, pues igual que ha pasado con la Fiscalía, pues pasa con el Tribunal Constitucional. Y esto se lo dijimos, les alertamos de lo peligroso que era que a los españoles nos robaran lo que tenemos, la justicia, la Constitución, ese Tribunal Constitucional en el que Pedro Sánchez ha conseguido mezclar pues su poder, sus socios, en fin, todo al servicio de su interés inmediato, y ya saben ustedes que cuál es su interés inmediato, ¿no? Que es el conservar el poder. Lo hemos visto con la ley de amnistía, que es un monumento a la arbitrariedad. Podemos hablar de esa ley de amnistía en la que no pasó lo que todos vimos en el año 2017, ese golpe de Estado, hasta el punto de que se han borrado tantas y tantas cosas como para ver claramente que los jueces lo que quieren hacer es que, en vez de que ser todos iguales ante la ley, algunos tengan la capacidad de borrar ciertas cosas, y al final lo que pasa con todo esto es que se quedan bastante indefensos tanto los catalanes de bien, esos catalanes constitucionalistas, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los que hablaremos próximamente. En el caso Koldo, lógicamente, pues claro, ayer conocíamos que si el ministro Ábalos había estado beneficiado con un chaletazo en Cádiz, en una zona bastante lujosa, en fin, todas estas personas que acababan colocadas a dedo, incluso muchas de ellas sin tener formación ninguna para los cargos que ostentaban. Y en el caso de los ERE, que es una cuestión que a mí me preocupa sumamente, vemos como pues lo que algunos consideraban delito, pues para el Tribunal Constitucional ya no lo es, y por tanto esa malversación desaparece. Les tengo que recordar que el caso de los ERE pues es el mayor fraude institucional registrado de manera sistemática, de manera metódica en España. Se repartían ayudas de forma fraudulenta por valor de cientos de millones de euros. Y lo que se está juzgando aquí en el Tribunal Constitucional es que, bueno, pues como no lo robaban para ellos, es como lo que se solía decir, ¿no? No es para mí, es para otro. No se robaba a título personal, se robaba para una entidad, que es la socialista, y esa era la encargada de adjudicar las ayudas. Bueno, lo que se está haciendo es rebajando delitos a personas que han sido ministras, como es el caso de Magdalena Álvarez. Se está eliminando directamente delitos de malversación, como pues el caso de Griñán. En fin, se están dando la vuelta a resoluciones judiciales. Se están revisando todo lo que se juzgó. Se vuelve a revisar y a revisar y a revisar para que los socialistas acaben impunes. Estos son los peligros, precisamente las trampas a las que nos han sometido desde el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque esa injerencia en la justicia
lógicamente tiene consecuencias. Y mucha atención a esta información porque pese a estar en números rojos, Radio Televisión Española da luz verde a casi 55 millones de euros para contenidos y contratos de obra y servicios. Resulta que tras muchos meses sin aprobarse prácticamente ningún contenido audiovisual, este lunes el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado una lista de programas y contratos, pese a que la entidad pública ya ha superado en 30 millones el presupuesto para el 2024 en lo que va de año. Y eso pese a haber recibido una partida presupuestaria del gobierno de 100 millones de euros para costear los gastos extraordinarios provocados por la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Dentro de los contenidos aprobados están la segunda temporada de Bake Off, la celebración del Eurojunior, La Silla Roja y 800 capítulos de La Moderna, entre otros. Nos lo contó ayer Alba Vila, ese presupuesto de Radio Televisión Española, que no es que se hayan gastado la partida de este año, sino que se han gastado ya la del año que viene. Están gastando de más, ¿por qué? Porque lo necesita esta herramienta de propaganda que es la radio y la televisión públicas. Les cuento esto porque esto le cuesta a usted, querido oyente, querido telespectador, aproximadamente unos 20 euros al año, que dirán, bueno, es poco, 20 euros para pagar Televisión Española, para pagar la radio pública. Pero quizás usted prefiera tener esos 20 euros en su bolsillo y dedicarlos a otra cosa. Financiar otro tipo de cadenas privadas, por ejemplo. O quizás prefiere una plataforma de streaming. ¿Realmente esos contenidos que distribuye Radio Televisión Española son necesarios? ¿Son información y servicio? ¿O son propaganda? ¿Por qué está pagando usted esa radio y la televisión pública que van creciendo a pasos agigantados? ¿Dónde se va el dinero? En fin, muchas preguntas ponemos hoy encima de la mesa. Por suerte tenemos información que nos trae la periodista de OK Diario, Laura Fernández Cañas, que nos cuenta absolutamente todo lo que aparece en esa portada. Laura, muy buenos días. Muy buenos días. En la portada de OK Diario de este martes encontrarán todos los detalles sobre la Diputación Socialista de Badajoz que se niega a dar al juez el contrato del hermano de Pedro Sánchez. Les recuerdo que esta misma Diputación le dio a David Sánchez 288.000 euros para una ópera tras fracasar con todas las anteriores que había llegado a presentar. Y llevamos más de 24 horas escuchando a la izquierda muy ofendida rabiar y lanzando todo tipo de ataques en contra del cartel madrileño del orgullo de este año. En OK Diario tiramos de hemeroteca y les recordamos que ellos mismos también identificaron en su día a los LGTBI con peras, plátanos y tacones en uno de sus carteles. En OK Diario les estamos esperando con todos los detalles de esta noticia y con mucho más. Muchas gracias, Laura, y llegados a esta hora de la mañana, llega aquí la irrupción deportiva.